¿Qué es la electrónica? Es la rama de la física y especialización de la ingeniería que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basan en la conducción y el control del flujo de los electrones u otras partículas cargadas eléctricamente. La electrónica estudia los cambios y los movimientos de los electrones en el vacío, en gases, en conductores o en semiconductores, cuando están sometidos a la acción de las fuerzas electromagnéticas. Se especializa el diseño y aplicación de dispositivos, por lo general circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones, para la generación, transmisión, recepción y almacenamiento de información, entre otros. Esta información puede consistir en voz o música, como un reproductor de radio, en una imagen en una pantalla de televisión o en números u otros datos en un ordenador o computadora. Por lo tanto, un electrónico tiene vasto conocimiento en funcionamiento de circuitos, programación de sistemas, diseño y evaluación de proyectos, junto con un alto dominio de electrónica de potencia y de control de procesos de cualquier índole. El electrónico se desempeña en diversas áreas, entre las cuales se definen tres: área digital, área de electrónica de potencia, área de control. Un electrónico es aquella persona a quien recurre la familia ¿Qué son los electrones libres? Antes de explicar qué significa que un material está electrizado o cargado eléctricamente, vamos a repasar primero qué son los electrones libres. Iniciemos el repaso recordando cómo es un átomo. En las clases de química nos explicaron que la materia está formada por átomos y los átomos son porciones de materia muy pequeñas y organizadas que están formadas por electrones, protones y neutrones. Veamos una ilustración simplificada de un átomo de cobre. En el átomo de cobre podemos apreciar un núcleo en el centro del átomo. En el núcleo se encuentran los protones y los neutrones. Alrededor del núcleo se encuentran los electrones, los cuales están atraídos por él, por una fuerza de atracción eléctrica que analizaremos en otra lección. Algunos electrones se ubican cerca del núcleo y otros más lejos. Entre más cerca se encuentra un electrón del núcleo, entonces se dice que el electrón está más fuertemente ligado con el átomo. En cambio, entre más lejos se encuentre el electrón del núcleo, entonces se dice que el electrón está débilmente ligado con el átomo. Podemos imaginar que los electrones se encuentran ubicados en órbitas. Los electrones que se localizan en la órbita más lejana al núcleo se llaman electrones de valencia. Cuando un electrón de valencia se separa temporalmente del átomo, entonces el electrón se convierte en un electrón libre. Pero ¿cómo un electrón de valencia logra escapar del átomo y se convierte en un electrón libre? Esto sucede si se entrega energía al electrón, por ejemplo, a través del calor. Para terminar esta lección, entonces, hay tres afirmaciones importantes. La primera afirmación es que los electrones libres no están ligados a ningún átomo en particular. La segunda afirmación es que los electrones libres recorren el espacio libre en torno al átomo. Y la tercera afirmación es que los electrones, por convención, tienen carga negativa. Hola, soy Focus. ¿Sabías que hoy en día la energía eléctrica es indispensable para nuestra vida cotidiana y que ésta se transmite mediante circuitos eléctricos? No te muevas de donde estás y presta mucha atención, pues hoy aprenderás qué es el circuito eléctrico. Espera, antes de explicarte qué es un circuito eléctrico, debes saber qué es un circuito y qué es la electricidad. ¿Qué es un circuito? En la electrónica, un circuito es un elemento compuesto por diversos conductores y por el cual pasa la corriente de electricidad.
¿Qué es la electricidad? La electricidad se da por las cargas eléctricas y la energía que éstas promueven. Hay dos tipos de cargas eléctricas, las positivas, que son los protones, y otras negativas denominadas electrones. Entonces, ¿qué es un circuito eléctrico? Primero, debes saber que la energía eléctrica hace posible que funcione una gran variedad de aparatos. Se desplaza a través de materiales como los cables, llamados conductores, y se puede producir en plantas generadoras de corriente. Así pues, los circuitos eléctricos se construyen con generadores, conductores y dispositivos como un foco o una licuadora. Si no están conectados, no hay corriente y por lo tanto, el foco no se enciende o la licuadora no funciona. Y no lo olvides, cuando se mantienen conectados los aparatos domésticos, consumen energía eléctrica. Así que desconéctalos, pues así cuidas tu salud y el medio ambiente. Muy bien, ya aprendimos qué es un circuito eléctrico. Ahora te enseñaré los tipos de circuito que son paralelo y en serie y los materiales conductores y aislantes de la electricidad. Circuito en paralelo. Un circuito en paralelo es aquel que tiene dos o más dispositivos conectados en distintos cables, en los que la electricidad solo atravesará aquellos dispositivos que se encuentren en su recorrido. En los circuitos conectados en paralelo se puede observar que los dispositivos, por ejemplo los focos, funcionan con la misma intensidad luminosa. La desconexión o avería de uno de los dispositivos no afecta el funcionamiento de los demás. Circuito en serie. Los circuitos en serie son aquellos que tienen dos o más dispositivos conectados uno a continuación del otro, es decir, en el mismo cable o conductor, y la corriente eléctrica atraviesa todos los operadores. En los circuitos conectados en serie se puede observar que, entre más dispositivos conectados, la intensidad luminosa disminuye, y si uno de los dispositivos deja de funcionar, los otros dejarán de funcionar también. Materiales aislantes y conductores. Hay diversos materiales que permiten o no el paso de la corriente eléctrica y se clasifican en aislantes y conductores. Los materiales conductores son los que conducen la electricidad con mayor facilidad y son los metales, por ejemplo, el oro, la plata, el cobre, el aluminio, entre otros. Los materiales aislantes son los que no conducen la electricidad, como la madera, el hule y el vidrio. ¿A poco no está genial esto del circuito eléctrico? Por el momento esto ha sido todo, amiguitos,